Buenos días a todos, muchas gracias por estar presente en esta modalidad nueva que estamos llevando adelante, una iniciativa del Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación para desarrollar nuevas estrategias para ponernos en contacto y llevar adelante a las distintas audiencias conocimientos a través de otro tipo de herramientas. Nos pareció que era estratégico y clave arrancar con una presentación sobre un tema que está obviamente relacionado con el contexto que estamos viviendo en relación a pandemia, y por eso nadie mejor que el rector, nuestra autoridad máxima de la universidad, con un tema que bueno, él desarrolla de manera profesional desde hace años, ¿sí? Que es la prevención de lesiones por accidentes domésticos en aislamiento. Así que les damos la bienvenida a todos y un agradecimiento muy especial obviamente para el rector, que automáticamente se puso a disposición para poder realizar este primer webinar en contexto de aislamiento. Muchas gracias, rector. Buen día. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Realmente es un gusto poder contactar a través de la virtualidad en estos nuevos tiempos que corren, a los cuales indudablemente todos hemos tenido que adaptarnos. Además de agradecer al vicerrectorado que tuvo esta idea creativa de comenzarnos a conectar a través de distintos tipos de capacitaciones, también agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría, ya que soy secretario consultor del Comité Nacional de Prevención de Lesiones, y parte del material que se va a utilizar en la charla la hemos compartido, la estoy compartiendo también con otros colegas a nivel nacional que integran este comité que, como bien dijo Mario, lleva más de 50 años funcionando. El tema que vamos a tocar hoy día es prevención de lesiones por accidentes domésticos en tiempos de aislamiento. Creo que el título es muy amplio y por lo tanto eso le habla también de la extensión que puede tener. Antes de comenzar el tema central, que es la prevención de lesiones, voy a hacer mención a 2 o 3 aspectos fundamentales. Ante los niños y los adolescentes, tanto los padres, los abuelos o los tíos que estén conviviendo con ellos, tienen una gran responsabilidad, que es no negar la realidad. Creo que esto es fundamental, no negar la realidad. Por lo tanto, se deben establecer parámetros, se deben establecer situaciones en las cuales hablemos con los niños de lo que está sucediendo. Quizás esto ya lo hayan hecho, quizás por la etapa en la cual estemos ya de este proceso de ASPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio, ya lo han hecho. Bueno, lo importante es seguirlo haciendo. Para eso es básico tener una buena información, y esa buena información también parte de los adultos responsables. Me refiero responsables en el aspecto de que tienen a cargo la supervisión de los niños, las niñas y de los adolescentes, en también recibir una comunicación acorde. Los medios masivos de comunicación nos informan en forma permanente, en forma dinámica, y a veces yo diría, con todo respeto, hasta en forma excesiva. Por lo tanto, es muy importante que quien supervise a estos pequeños sepan cuáles las noticias que deben realmente transmitirle. Por lo tanto, hay que remarcar que los niños, las niñas y los adolescentes, que como los mencionamos semánticamente desde la pediatría o desde la Sociedad Argentina de Pediatría, captan rápidamente las situaciones de estrés, las situaciones de ansiedad o de angustia de los papás. Por lo tanto, lo primero que hay que tratar de mantener son 2 cosas, la calma y la templanza. La calma por el hecho de que, como acabo de decir, el niño lo capta inmediatamente y eso genera sensación de angustia. A esa sensación de angustia se genera ansiedad. Y la ansiedad lleva generalmente a hiperactividad. Se imagina que la hiperactividad de estos niños e incluso de los adolescentes
dentro de un ambiente de confinamiento se puede transformar en conflictos. Y estos conflictos pueden transformarse en accidentes. Por eso tan importante la prevención de lesiones. Entonces, dos aspectos importantes: no negar la verdad, conversar con los niños, con los adolescentes. Y para esto, otros dos ítems fundamentales. Lógicamente, tenemos que hablar con un lenguaje que esté acorde con la edad y con el grado de madurez. Y el otro punto que ya mencioné y vuelvo a remarcarlo, siempre con la verdad. Por ejemplo, se puede comenzar la charla preguntando qué sienten ellos, qué piensan ellos. Y otra forma de motivarlos es decir, dibujen lo que están viviendo, ¿ah? O lo que sienten, qué te parece lo que está pasando dentro de la casa. Y los chicos generalmente es la forma que comienzan a conectarse con los papás, con los abuelos, con los convivientes que les haya tocado estar durante el confinamiento. Hay que saberlos escuchar, hay que saber ver los gráficos y preguntarle, o los dibujos, y preguntarle justamente qué está haciendo. De la misma forma, tenemos que transmitir las medidas de prevención, a través de la práctica, a través del ejercicio del lavado de manos, cuando tosemos o cuando estornudamos, enseñarle claramente que lo hacemos sobre el pliegue del codo, que utilizamos para limpiar las superficies trapos con alcohol y lo hacemos en forma permanente, que limpiamos el mouse, los teclados, los teléfonos celulares, los teléfonos inalámbricos, las tablets en forma permanente, y que eso el niño también, cuando lo toca, tiene que saber que tiene que estar previamente limpio. Pequeños, grandes detalles. Hay que hacerle ver que esto, más que prevenir la enfermedad, que es fundamental, los mantiene sanos. O sea, trabajar con lo positivo. Si vos te lavas las manos frecuentemente, tienes que saber que vas a estar sano. Entonces, quitar un poco esos temores, esos miedos y ansiedades que muchas veces sin querer transmitimos, que nos vamos a enfermar en cualquier momento. No, lo importante es que estamos tomando todas las medidas necesarias para tratar de estar sanos. Tanto los adultos como los niños es recomendable en las distintas etapas del aislamiento que van desde el periodo inicial, que yo le llamaría el periodo de resignación a estar aislado, como en la segunda etapa, que es una etapa que muchas veces se denomina etapa de enamoramiento del aislamiento o de aceptación del aislamiento, en el cual generalmente ya se comienza a hacer trabajos virtuales o los chicos comienzan a recibir educación virtual. La tercera etapa, que es la etapa generalmente de angustia y de ansiedad porque ya queremos salir del aislamiento. Y la cuarta etapa, que tampoco es una etapa fácil, es la de recuperar nuevamente la libertad y la autonomía dentro de un ámbito de normalidad distinto. Porque todos lo sabemos que vamos a recuperar libertades, si podemos así decirles, o derechos que hemos perdido, pero nunca dentro de la normalidad cuando iniciamos todo este proceso. Entonces, todo esto que a nosotros como adultos responsables y supervisores del niño nos genera angustia y ansiedad, se transmite exactamente igual en el crecimiento y en el desarrollo de nuestros niños. Hecha esta introducción, entonces, esto hay que hablarlo, hay que tratar de mantener siempre una rutina dentro de la casa, mantener la estructura que uno mantiene de lunes a viernes, levantarse, asearse, tomar el desayuno, generalmente tener un momento de esparcimiento durante la mañana, luego almorzar, en el caso de que fueran al turno mañana, los chicos hacer las tareas en la tarde y al revés, los que van en el turno tarde hacer las tareas enviadas por educación virtual en horas de la mañana, pero en lo posible, e insistimos, eso que es fundamental, desde el equipo de salud transmitirles a ustedes que hay que mantener una rutina, hasta el hecho de cambiarse la ropa, de no hacer las tareas con la ropa que uno ha dormido. Todo esto hace que a la cuarta etapa que lleguemos, que es justamente la etapa de ingreso a esa normalidad nueva, llamémosle así, va a ser mucho más fácil. Si no, lógicamente, los obstáculos o las situaciones van a ser más dificultosas. Bueno, hecho esta introducción, pasamos directamente ya a la prevención de lesiones
por accidentes domésticos en situación de aislamiento. En otra oportunidad, en otra reunión, podremos hablar qué es aislamiento, qué es cuarentena, qué es confinamiento, porque cada una de esas palabras que por ahí utilizamos libremente, cada palabra es un concepto distinto al otro. Entonces puede ser motivo, junto con los estados emocionales que se van a ir viviendo o que ya vamos viviendo en estas etapas, también usar las terminologías correctas y adaptadas a cada una de las situaciones en las que estamos inmersos. El título es Prevención de lesiones por accidentes domésticos en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como está establecido desde el gobierno nacional, y las pautas para salud y bienestar en cuarentena. Fíjense que por un lado está el concepto de prevención y por otro lado el de promoción de la salud, que es pautas para mantener el bienestar, el estar bien en todo aspecto, en el psicológico, en el físico, en el familiar y en el social, que no es poco. Con respecto al social, recién olvidé mencionar que es importante que los niños no pierdan el contacto con sus familiares a través, por ejemplo, de videollamadas o a través del celular, simplemente escuchándolo, y si no hay celular, a través de un teléfono fijo. Entendemos que no todo el mundo tiene acceso a todas las tecnologías, pero en algún momento de la semana o en algún momento del día es importante que nuestros niños mantengan el contacto, ya sea con sus familiares, con sus compañeros de escuela, con sus amigos. No es necesario que sea todos los días. Esto favorece la sociabilización y también le hace muy bien al adulto supervisor. El contacto, el ver que los otros se encuentran en la misma situación, aunque parezca algo obvio o algo, digamos, ingenuo, nos hace bien. Es como decir, estamos todos en la misma, tenemos que ayudarnos a tratar de superar la situación. Los niños de 1 año prácticamente tienen una rutina diaria simple. Yo diría que es más sencillo su manejo. Comienzan a tomar contacto con todos los objetos, ese es el gran problema, y empiezan a tener inquietudes exploratorias, todo les llama la atención. Algunos gatean, sabemos que algunos gatean y otros directamente empiezan a caminar. Pero cuando empiezan a gatear y a deambular, adquieren la capacidad de trepar. Trepar dentro de una cocina, dentro de un dormitorio, dentro de una biblioteca, en el jardín, si lo tenemos, un balcón, una escalera, si vivimos en departamento. Y comienza a incursionar ya en el mundo de los adultos muy rudimentariamente. Por lo tanto, estas rutinas diarias simples que pongo al comienzo, se va complejizando, porque el adulto y el supervisor que tiene a cargo del niño tiene que ir flexibilizando y dándole espacio para lograr la tan anhelada independencia y autonomía de nuestros niños, pero siempre, siempre supervisada. El niño de 2 años, fíjense, comienza a desafiar el no. Cuando nosotros le decimos no, vienen los berrinches, se tira al piso, se enoja, llora, agrede. Muchas veces no agrede solamente a los padres, a los abuelos, a los tíos, con los convivientes que tengan en el aislamiento, sino muchas veces agrede a los hermanos, en el caso que los tuviera, y sobre todo a los hermanos menores, en los cuales se agrega una situación de celotipia ya establecida previamente. El niño tiene mayor necesidad de moverse, tiene mejores destrezas, todo le llama la atención, las fuentes de calor, los enchufes. ¿Por qué los enchufes? Porque los enchufes generalmente implican la posibilidad de tener la vista o imágenes o sonidos a través de la televisión, a través de la pantalla de la PC, de la computadora, o a través de la pantalla de la tablet, o a través de la pantalla del televisor común. Por lo tanto, el niño sabe que enchufando y desenchufando, él puede llegar justamente a tener sonidos o imágenes que lo divierten, que lo gustan, pero que no va a tener foco de atención más que 4 o 5 minutos. Pero en esos 4 o 5 minutos donde enchufa y desenchufa es donde se producen las lesiones. El niño investiga todo, como ven muy bien en la foto, y se lleva absolutamente todo a la boca.
El niño conoce el mundo a través de la oralidad, a través de llevarse todo a la boca para saber tener gusto, olfato e incluso la sensación de si es áspero o si es o tiene alguna otra textura, si es rugoso, etc. Por lo tanto, remarcar, desafían el no y tienen que comenzarse ya a poner reglas. Ven ya en el otro slide, debe comenzar a explicarles algunas reglas. En una palabra, los límites. ¿Por qué los límites? Porque los límites no solamente favorecen lo que tenemos en la primera parte, en la parte superior, el proceso de sociabilización. Recuerden algo fundamental que yo siempre les digo a mis pacientes. Si los límites no se colocan por los supervisores directos, los papás, los tutores, los abuelos o los tíos o quien lo tenga a cargo, lo pone la sociedad. Y generalmente no lo pone de la mejor forma. Generalmente lo pone con límites que muchas veces son hasta agresivos. Por lo tanto, el límite debe estar colocado en la casa. En estas situaciones de confinamiento, los límites deben ser quizás un poco más estrictos que lo habitual. ¿Por qué? Porque el niño está expuesto a situaciones de riesgo mucho mayor. Las llamas de la hornalla, las llamas el calor de la puerta del horno, y ahora que nosotros estamos ingresando en el otoño, próximos a entrar en el invierno, las estufas. Las estufas, los caloventores, si hay circulación o si hay un tipo de temperatura de calefacción central, muchas veces son las estufas a agua que se encuentran de circulación de agua, que se encuentran en las paredes, muchas veces los pisos calientes también cuando hay calefacción también central. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta por la situación justamente de encierro. En estas situaciones de encierro muchas veces le damos responsabilidades que todavía no pueden cumplir. Y eso, unido a que es autónomo, es la peor combinación para que se generen lesiones. Y lo otro que tiene el niño, que siempre se aventura un poco más allá de lo que nosotros incluso podemos llegar a pensar. Entonces, fíjense cómo esta sumatoria al proceso de confinamiento hacen que las lesiones sean mucho más frecuentes. Y acá tenemos las lesiones. Generalmente traumatismos producidos por caídas desde escaleras, balcones, incluso balcones, sobre todo para aquellos que viven en departamentos y de terrazas. Por lo tanto, ¿qué medida de seguridad y prevención debemos tomar con suficiente antelación? Y si no la hemos tomado, es el momento de hacerlo. Colocar una puerta de seguridad, un barrote o simplemente una traba que la compramos en la ferretería que ya están abiertas. Una simple traba ya hace que el niño no se suba a la escalera. Lo otro que podemos hacer cuando no hay puertas de seguridad, barrotes o trabas es enseñarle al niño que hay un límite y de a poco educándolo a cómo bajar y subir la escalera con seguridad, siempre con la supervisión. Bajar sentado, ¿no es cierto?, es una forma muy importante de transmitirle, pero esto lógicamente cuando tenga más de 2 años. Otro tema que se ve muy frecuentemente y que hemos tenido ahora un incremento en la situación de confinamiento, sobre todo cuando los niños viven o adolescentes viven en viviendas pequeñas, que el único lugar donde pueden estar es en la cucheta con su tablet o con su celular, o leyendo, en el caso de no tener tablet ni celular, son las caídas de las cuchetas. Por lo tanto, es fundamental saber que las cuchetas no pueden usarse hasta los 6 años. Y estas cuchetas deben responder a las normas IRAN de seguridad que implican que tengan una baranda que sea difícil de desajustar. Otra lesión muy común es el aplastamiento por muebles. Pedimos, por favor, que en las habitaciones, sobre todo en los dormitorios, en los living o en los lugares donde están los televisores o las bibliotecas, estas estén amuradas. Los zapateros, donde se colocan los zapatos, muchas veces que uno cree que son livianos,
pero realmente cuando tienen ya muchos zapatos y son muy altos, pueden caerse sobre el niño. Las piletas de lavar, muchas veces tenemos la pileta de la cocina o la pileta del baño sin amurar porque no se ha terminado la obra, no hay suficiente en ese momento dinero para poder terminar. Bueno, el niño se deberá adaptar a la situación, habrá que colocar algo que evite llegue hasta la pileta y lógicamente evitar eso, las situaciones de aplastamiento. Dijimos que el niño gateaba, a veces, otras veces no gatea, pasa a deambular, y otras veces se trepa. Y se trepa directamente, muchas veces agarrándose de los bordes de los muebles, por ver, por ejemplo, la pantalla de la PC. Y se viene con escritorio, con PC y con todo lo que hay arriba. Ha habido un incremento de las lesiones por aplastamiento en esta situación de confinamiento. Otro gran tema, las quemaduras. Las quemaduras también se han incrementado, no porque estemos ya en invierno y por el hecho del uso de las estufas, de los calefactores, sino por el uso de los hornos. Cuando los hornos son bajos y no están empotrados, los chicos tienden a correr, caminar y a apoyar las manos directamente sobre una superficie dura. Esta superficie dura puede ser el vidrio caliente de los hornos, y una de las quemaduras más frecuentes son las de las palmas, y generalmente son quemaduras importantes, quemaduras AB o quemaduras B incluso. Ni hablar de la utilización de sartenes y de ollas. Hay que utilizar, lógicamente, las hornallas de atrás, y siempre los mangos deben estar colocados hacia los lados y siempre con tendencia a que se vayan hacia atrás justamente de la cocina. Algo que le llama mucho a los niños son las cafeteras eléctricas y las pavas eléctricas. Les llama la atención porque hacen ruido, porque tienen luces y porque sabe la mamá que ahí le prepara el agua para hacerle el biberón o prepararle la taza de té. Deben estar colocadas lejos del alcance de él, colocadas en la parte interna de las mesadas, y lógicamente el enchufe, si está prendida, no está prendida en forma permanente, con tapa enchufe. Servir, acuérdense, las sopas, todo lo que sean los líquidos, sirvámoslos tibios, no los sirvamos hirviendo. Muchas veces creemos que mientras más caliente está, mejor le va a ser. No, tomemos las medidas necesarias para que todo esté hervido por las medidas de contaminación, pero al chico le gusta tomar las cosas tibias. Por lo tanto, hasta que no estén entibiadas, no le pongamos ni el biberón, ni el plato sopero, ni la taza de té. Muchas veces colocamos la taza de té, la taza de leche a altas temperaturas y sabemos que el chico lo primero que va a hacer es tocarla porque quiere tomarla en forma inmediata. Y lógicamente, al soltarla, no solamente se quema con la primera ingesta, sino que se quema su cuerpo. Entonces acostumbrémonos a que la sopa, el té, la leche, la tomen tibia, tirando más a fría que tibia. Al chico le gusta. Y la nutrición es exactamente la misma. En tiempos de confinamiento también hemos visto el aumento de las quemaduras con el alcohol. Ahora que utilizamos alcohol para limpiarnos las manos con el alcohol en gel, o muchas veces vaporizamos el ambiente con el alcohol líquido, que está discutida su efectividad, hay que tener en cuenta que no haya fuentes de fuego, que no haya fuego, porque recuerden que el alcohol es inflamable, por lo tanto hay que tener cuidado. Incluso, otra cosa importante que se ha visto en Estados Unidos, el alcohol, recuerden, todos sabemos que se absorbe por piel. Por lo tanto, el exceso de colocar alcohol en el cuerpo a través de la piel se absorbe y por lo tanto puede llevar a una intoxicación por alcohol. Se ha visto muchas veces en adolescentes que se han colocado grandes cantidades de alcohol, como allá es primavera, están ingresando en primavera, no solamente en las manos, sino en todo el cuerpo. Y bueno, el alcohol se absorbe por piel. Ahora que vamos a ingresar en el invierno y que vamos a estar con los ambientes cerrados, recuerden que en las etapas de confinamiento hay que ventilar. Ventilar los ambientes por lo menos 1 o 2 veces por día, por más que perdamos calorías en el ambiente, es fundamental.
sobre todo porque estamos en situaciones muchas veces de hacinamiento y de hacinamiento importante. No nos olvidemos de la tan temida intoxicación por monóxido de carbono. Y recuerden en ese aspecto que la llama debe tener color azul. Si la llama tiene color amarillo o color naranja, debemos llamar al gasista matriculado, cerrar de inmediato la llave y en especial la llave de paso y asegurarnos de que haya buena combustión. Esto que parece tan básico y obvio es lo que nos produce las intoxicaciones por monóxido de carbono, que nos ha llevado no solamente a una alta morbilidad por las secuelas que puede dejar, muchas veces sobreviven con lesiones cerebrales, justamente por la falta de oxígeno, y en otros casos lamentables ha podido llevar a la muerte. La intoxicación por medicamentos también se exacerba en las épocas de confinamiento. ¿Por qué? Porque al niño le llama la atención justamente los remedios, y si relaciona el color del remedio con el sabor, cosa que suelen hacer, tienden a tratar de treparse, tomar el medicamento e ingerirlo. Pasa muy comúnmente con los antitérmicos, antifebriles, antiinflamatorios, que generalmente tienen gustos y sabores muy ricos y no tienen el sabor amargo que tienen, por ejemplo, los antibióticos o los jarabes para la tos, que generalmente dejan un sabor amargo, por lo tanto el niño no tiene tanto gusto por ese tipo de medicamentos. Pero el chico, por los antifebriles, tiene una especial avidez, porque lo relaciona con algo rico. Entonces, proscripto los medicamentos a manos. Y si estamos conviviendo con abuelos que hemos tenido que llevarlos con nosotros en la situación de aislamiento, explicarle a nuestros abuelos que están acostumbrados a dejar los medicamentos a mano, para no olvidarse de tomarlos muchas veces, que tienen que quedar fuera del alcance de ellos. Y sobre todo porque son medicamentos en comprimido, con dosis elevada, por lo tanto van a tener que llevar al niño en caso de ingesta a las guardias y en ese caso incluso hacer lavaje. La intoxicación por productos tóxicos, gran tema también que se incrementa en estos periodos, que está en relación con la lavandina. Usamos lavandina en este momento para todos. Incluso se ha llegado a decir equivocadamente, ¿no es cierto?, que es mejor la lavandina concentrada. No debe usarse la lavandina concentrada, debe usarse la lavandina diluida, establecida con las pautas que están determinadas por la Organización Mundial de la Salud. Y así como el alcohol, la lavandina, deben usarse con moderación y con mucho respeto. Tanto el alcohol como la lavandina producen muchas veces lesiones en la piel. Por lo tanto, las mamás o los papás que también tienen a cargo la limpieza de las superficies y de los distintos ámbitos de la casa, tienen que utilizar cremas nutritivas para evitar las erosiones en la piel, que también es un punto justamente de ingreso para infecciones. Dicho de otra forma, tenemos que aprender todas estas situaciones que estamos viviendo ahora y que están exacerbadas en el confinamiento para favorecer el buen estado de salud, como les dije anteriormente, con el lavado de manos. Todo esto potenciarlo, creo que es lo positivo que vamos a sacar de esta cuarentena, una de las tantas cosas positivas que vamos a sacar de esta cuarentena. Saber que el lavado de manos sigue siendo la mejor herramienta para luchar contra los microorganismos. No hay otra. Podremos tener el mejor barbijo, podremos tener los mejores guantes, podremos tener el mejor guardapolvo, pero nada reemplaza el lavado de manos. ¿Y con qué? Con agua y jabón. ¿Qué jabón? Jabón de lavar. Si no hay jabón de tocador porque se nos terminó y no podemos ir hoy día porque no nos toca la terminación del número al supermercado, jabón de lavar. Y agregué, le pedí a Daniel Luciani, a quien agradezco su permanente colaboración en todo esto, al señor Luciani, que me dejara esta diapositiva. ¿Por qué? Las lesiones por tránsito del peatón, justamente por la flexibilidad que se ha producido en este momento en la cuarentena, en la cual los niños y los adolescentes pueden salir nuevamente a caminar por los diferentes ámbitos, siempre y cuando resguarden 500 metros y todas las medidas establecidas del gobierno.
¿Qué hemos notado en este periodo de cuarentena, aquellos que hemos tenido que circular con poco tránsito? Que hay mucha gente que ha perdido la noción de tiempo, de distancia, y conducen a altas velocidades. Por lo tanto, si antes teníamos cuidado que no se respetaba la prioridad del peatón, con más razón ahora que los que conducen autos, no todos, un mínimo porcentaje, ha perdido esta noción del espacio y de las distancias y conduce a alta velocidad, que indudablemente seamos nosotros respetuosos hasta que volvamos a retornar a esa normalidad de la cual había. Muchas veces por discapacidades o muchas veces por necesidades de una urgencia de salud, tenemos que sacar a los niños, a los adolescentes. Recuerden que los niños deben ir en las sillas de seguridad hasta los 8 años. Distintas ubicaciones, distintos tamaños, pero hasta los 8 años es obligatorio el uso de las sillas o de los sistemas de retención infantil. Y si no, tienen que ir en la parte trasera, siempre con el cinturón de seguridad. Ahí tienen también en la parte inferior los accidentes por electricidad, que tenemos que tener, los protectores de enchufe, disyuntores o térmicas. Eso salva vidas. Fíjense cómo ahí el niño está enchufando la plancha, justamente para ver la luz o sentir un ruido. Eso les llama mucho la atención. Y hacemos hincapié nuevamente en tener cuidado cuando comenzamos a salir a deambular. Los chicos generalmente, y esto se los digo un poco por la experiencia vivida en forma o contada en forma personal por mi hija, y que también ya estaba previsto un poco por lo que se conoce del confinamiento, es importante que sepan que en la primera instancia de salida a los chicos les causa un poco de temor. No se asusten. La salida al principio tiene que ser en forma lenta, paulatina, progresiva. Porque incluso ustedes como adultos también van a sentir esa sensación de que están en un mundo distinto, en un contexto distinto, y realmente es así. Bien, para ir finalizando esta parte, recordar que también en el confinamiento puede haber atragantamiento y ahogamiento, por lo tanto no hay que poner objetos pequeños al alcance del niño. Si los chicos tienen acceso a los jardines, y esos jardines de casas que tienen la posibilidad de tener piletas, recuerden que como todavía hay temperaturas agradables, tienen que tener el cerco correspondiente. Si se baña el niño como lo debe hacer en su rutina, no lo dejemos ni un instante solo. El niño se puede ahogar en pocos centímetros de agua, en un balde, en una bañera. No lo dejemos un minuto solo. Es suficiente para que el niño quede trabado por cualquier situación y su cabeza, su boca simplemente atrapada en el agua y tener un ahogamiento por inmersión en poca cantidad de agua. Con respecto al atragantamiento, ahí me voy a referir a los juguetes seguros. ¿Qué juguetes usamos? Y bueno, hay que usar juguetes que no sean pequeños, juguetes que no sean desarmables, porque por ahí le entregamos al niño juguetes grandes. El adulto, el abuelo, el papá, el tío, el hermano mayor, que no es lo ideal, tiene que tener en cuenta que si se desarma, se transforman las grandes piezas en pequeñas piezas y también tenemos el mismo riesgo que si fueran objetos pequeños. Ojo, los tornillos y las tuercas. Los chicos también lo ven como un juguete, se lo llevan a la boca y se lo tragan. También hay que tener en cuenta los avioncitos, los helicópteros, los autos que tengan las puntas romas, que no tengan las puntas filosas, si no podemos terminar con heridas cortantes y terminar con suturas. Sabemos que lo ideal en este momento es no consultar en las guardias y ir estrictamente al médico en aquellos controles que sean imperiosos e imprescindibles. De lo contrario, es mayor el riesgo que el beneficio. Ojo, las lámparas y los veladores, que muchas veces están al lado de la cama del niño, que quedan prendidos. El chico se despierta en la noche, se asusta y muchas veces en ese aspecto puede generar en esa situación
accidentes, ¿no es cierto?, de electrocución. También les comento que hay que tener cuidado con los juguetes que tienen baterías y pilas o transformadores, porque el chico tiende a ingerirlos y esto ustedes saben que producen graves lesiones, lógicamente por decúbito o por la liberación de sustancias tóxicas. No dejarlo jugar con bolsas, con globos que estén desinflados, porque lo primero que tiende a hacer es llevárselo a la boca y puede morir por asfixia. Los juguetes que estén oxidados o que tengan pinturas desgastadas, también es importante que los desechemos. En los corralitos y en las cunas no dejemos juguetes, el niño puede darse vuelta y muchas veces eso generar ahogamiento. Por lo tanto, la cuna y la cama deben estar totalmente libres de cualquier obstáculo y en este caso los obstáculos pueden ser los juguetes. Los juguetes también pueden llevar a atragantamiento y ahogamiento cuando tienen sabores. Cuando tienen sabores o cuando tienen colores, el chico lo primero que hace, sobre todo antes de los 4 años, llevárselo a la boca y indudablemente lo puede tragar. Otra cosa muy común, los chicos, sobre todo en los varones, les gustan los juegos de arrastre, o sea, enganchar la soga y ir tirando los autos, los camioncitos. Ojo, porque muchas veces se pueden enredar en la soga, en la piola, y muchas veces eso generar, no voy a decir ahorcamiento, pero sí que se enganchen en las piernas, no puedan caminar y caigan, tener traumatismos por caída. Por lo tanto, todo lo que sean juegos con bolitas, juegos que sean pequeños, están contraindicados en la época de confinamiento. Esto es en los chicos más grandes, pero prácticamente lo hemos ido viendo. Es viable también para los niños más grandes y los más pequeños. Un tema que no me referí son las mascotas. Bueno, las mascotas, si bien sabemos que son muchas veces necesarias en el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños, hay que tener en cuenta que en esta situación de confinamiento debe respetarse su espacio y debe respetar la mascota, hacer respetar el supervisor, que la mascota respete el espacio del niño. En una palabra, que no duerma en la misma cama, que no duerma en el mismo lugar o en el mismo espacio donde está durmiendo el niño, salvo que las situaciones de hacinamiento lo impidan. Esto también es importante. Las mascotas también perciben desde el punto de vista de la conducta animal muchas veces estas situaciones de irritabilidad o de intranquilidad y por lo tanto pueden ponerse más agresivas de lo habitual. Por lo tanto, tratar de que la mascota tenga una conducta apropiada, colocando límites y tener una vigilancia permanente. Para finalizar, vamos a hablar del tema de supervisión que abarca todo lo que hemos visto. Es muy simple y son un poco nuestras responsabilidades como adultos. Como dice muy bien la frase, la supervisión de nuestros niños es una condición necesaria, pero no suficiente. A veces no alcanza la prevención. Y vamos a ver por qué. Hay dos aspectos en el cual hay un equilibrio inestable: vigilancia y negligencia. Puedo vigilar con negligencia y puedo tener negligencia y estar muchas veces sin querer vigilando. Ya vamos a ver por qué. La vigilancia en general debe ser mucho más estrecha en los niños más pequeños. Y la negligencia muchas veces es la antítesis de la sobreprotección. Por lo tanto, tanto la negligencia como la sobreprotección son malas para el desarrollo del niño. ¿Qué factores de riesgo tiene que tener quien supervisa? La edad no es lo mismo a los 2 que a los 4, que a los 6 o a los 8. Es importante conocer medianamente cuáles son las pautas de desarrollo motor y desarrollo cognitivo que van teniendo los niños. Esto generalmente lo hace el pediatra o el equipo de salud cuando hacen las consultas de crecimiento y desarrollo, que ahora lamentablemente están un poco alteradas. Pero le van dando las pautas. Generalmente saben que se dan las conductas anticipatorias. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar
qué es lo que debe pasar y qué es lo que no debe pasar. Con respecto al género, generalmente las lesiones son más frecuentes en los varones, porque si bien tienen una motricidad motora mucho más desarrollada, no es una motricidad motora fina, sino una motricidad motora gruesa, que favorece mayor motricidad, pero también mayor torpeza. La hiperactividad lleva a impulsividad, y esa impulsividad sumada a esa necesidad de conocimiento, a esa necesidad de explorar, lleva justamente a hiperactividad. En la situación de cuarentena se agrega el entorno inseguro, porque muchas veces nuestras casas no están suficientemente preparadas para que estemos 24 horas durante 7 días, 14 o 42 días como llevamos hasta hoy. Muchas veces conviven solamente con el papá o con la mamá, están solamente el niño y el papá o la mamá. Es importante el nivel educativo de los papás. Muchas veces a los papás hay que explicarles, yo diría casi siempre, o siempre con palabras simples. Los papás no tienen la obligación de conocer o tener términos, digamos, médicos o del equipo de salud. Tenemos la obligación de explicar con terminología simple y dar espacio para que pregunten. Si hay muchos hermanos, si es una familia numerosa, el incremento y la supervisión debe ser mucho más grande. Y ni hablar cuando por X motivos o por diferentes situaciones dejamos los más pequeños al cuidado de los niños mayores, los riesgos se incrementan al máximo. Si a esto agregamos situaciones traumáticas que pueden estar en relación con maltrato, con violencia de género o con cualquier otra situación vivencial que no sea favorable para el niño, las lesiones se incrementan. E indudablemente, no tener las necesidades básicas y satisfechas, como es tener agua potable, un baño instalado, un piso adecuado, un techo adecuado, que parece también algo obvio de tener, esto también, su falta, incrementa las lesiones por accidentes. Por lo tanto, el niño va mudando en dos polos. Por un lado, la vulnerabilidad. El niño es frágil, pero no solamente el niño es frágil y vulnerable, los adultos también somos frágiles y vulnerables. Pero tenemos la antítesis, que es la resiliencia, que es la capacidad de atemperar esa vulnerabilidad, adaptándonos a las situaciones adversas. Dicho de otra forma, si no tuviéramos resiliencia, ninguno de nosotros podríamos habernos adaptado a la situación de confinamiento. Y la vulnerabilidad es todo lo que les he mencionado, todos los factores que pueden influir dentro de ese proceso de resiliencia en el cual ya nos adaptamos a estar en confinamiento, pero que estamos rodeados de factores que aparentemente parecen buenos, pero de acuerdo a la situación en que nos encontremos, nos pueden hacer más vulnerables a las lesiones. Por lo tanto, lo que hay que tener es prevención, precaución y sobre todo supervisión. Si estoy lejos del niño, lo traigo a mi lado o me acerco al niño. Debe haber una interacción visual y auditiva. Muchas veces estoy cerca del niño, pero estoy recibiendo una llamada por el celular, o estoy enviando un audio, o estoy escribiendo un mensaje, o lo tengo al lado, pero estoy trabajando en home office, o sea, estoy trabajando virtualmente. No hay supervisión. Y la supervisión debe ser continua. Por lo tanto, una buena supervisión debe tener una distancia prudencial con interacción visual y auditiva suficiente y debe ser continua. Es la mejor forma, y sobre todo en cuarentena, de evitar lesiones. 20% del tiempo, generalmente los supervisores no vigilan, porque es imposible tener un 100% de atención. Se vigila menos a los más grandes, y hay que tener en cuenta que los más grandes también tienen riesgo de sufrir lesiones. Generalmente vigilamos a las niñas, porque las consideramos más vulnerables. Yo les diría que ambos son vulnerables, y teniendo en cuenta la motricidad gruesa y la torpeza muchas veces que tiene el varón en una etapa inicial, debemos vigilar más a los varones que a las niñas. Tanto el papá como la mamá supervisan bien. O sea, muchas veces creemos que la mamá puede supervisar. No, la mamá y el papá supervisan
bien. Hermanos mayores tienen menor umbral de alerta. Esto grabarlo a fuego. El hermano mayor no debe cargar con la responsabilidad del cuidado del niño, ¿eh? No está preparado ni tiene la capacidad muchas veces de saber qué es peligroso y qué no es peligroso, ¿eh? Y algo fundamental, miren, hubo más lesiones donde hubo menos supervisión, ¿eh? Realmente una proporción indirecta, pero generalmente impactante y llamativa en la cantidad de lesiones que se pueden producir. Acá simplemente para que vean que aún habiendo supervisión, hay una alta frecuencia de lesiones. Con buena supervisión de los padres hemos tenido un 70% de lesiones, ¿eh? O sea que tenemos falencias y por eso estamos realizando esta charla para que afirmemos, afiancemos, reforcemos justamente la supervisión. Fíjense acá que no hubo fracturas cuando hubo supervisión suficiente. No hubo intoxicaciones cuando hubo supervisión suficiente. No hubo quemaduras cuando hubo supervisión suficiente. Y lo mismo con los politraumatismos. Estos nos hablan a las claras que con buena supervisión estamos previendo lesiones importantes como pueden ser estas: fracturas, intoxicaciones, quemaduras y traumatismos que pueden llevar incluso a la muerte del paciente. Puede haber indudablemente barreras que dificultan la supervisión familiar y que también es importante que lo sepan. Desconocer. Por eso es el objetivo. Tienen que saber a qué están expuestos nuestros niños si no supervisamos correctamente. Tenemos la obligación de informar. Tenemos la obligación de hacer ver que las lesiones son accidentes. No, las lesiones son prevenibles. El accidente es algo fortuito, es algo aleatorio, es algo que no se podía prever. La creencia que a nuestro niño no le va a pasar, totalmente y muy aplicable a los adolescentes. E indudablemente tenemos la necesidad de buscar el equilibrio entre esa vigilancia y esa negligencia de la supervisión para encontrar el equilibrio y no generar, digamos, alteraciones en la interrelación madre, padre, adultos con respecto a los niños. E indudablemente el beneficio de la no supervisión se manifiesta directamente en no beneficio, o sea, realmente en situaciones generalmente que pueden llevar no solamente a la muerte del paciente, del niño, sino a discapacidades. Cuando nosotros hablamos de las consecuencias de las lesiones en niños, niñas y adolescentes, no solamente pensamos en la mortalidad, sino también pensamos en las discapacidades con que van a quedar en caso de que sobrevivan y que realmente pueden ser motoras, sensoriales y sensitivas, pueden ser temporarias y definitivas y pueden ser parciales y totales. Se imagina que cuando se suman sensitivas, sensoriales, motoras, definitivas y totales, la calidad de vida y el bienestar de vida deja mucho, mucho que desear en cuanto a bienestar. Entonces, para ir finalizando, estamos informando y se están sensibilizando. Reconocen ya dentro de la casa los obstáculos y medianamente ya tienen estrategias para saber qué es lo que no tienen que hacer. Deben incrementar la eficiencia por parte de los papás e indudablemente el límite borroso. Siempre en pediatría mencionamos y son motivo de charlas profundas en los principales congresos lo que llamamos el límite borroso entre las lesiones y lo que puede significar maltrato. Esto es un tema sumamente controvertido, un tema que es un desafío permanente para el pediatra. Cuando el chico lesionado lleva a la guardia, el médico y el equipo de salud tienen que discernir entre si fue una lesión no intencional o si fue una lesión intencional. Esto lo dejo simplemente como reflexión para que lo tengamos en cuenta. En una lesión intencional somos todos responsables. Los primeros, el equipo de salud, cuando lo presume, lo diagnostica y no lo comunica.
a quienes corresponden. Y el último slide, simplemente, fíjense si unimos las iniciales, la primera letra de cada uno, queda una sigla que se denomina ALTER, que en inglés significa cambio o modificación. Este programa de supervisión en el hogar que se utiliza en los países del norte, en especial, como ven acá arriba, en el estado de la provincia, no estado, la provincia de Ontario, en Canadá, específicamente en el Hospital de Niños de Toronto, un hospital referente a nivel mundial, tiene en cuenta cinco cosas. La actividad, que es la letra A, cambie lo que usted está haciendo y no lo que el niño hace. ¿Ah? Fundamental, básico. Localización, la L. Muévase donde pueda ver mejor a su hijo o traiga al niño donde usted está. Muy simple. Pero traerlo a donde estoy yo no significa que voy a seguir con el celular, que voy a seguir mandando un audio o que voy a seguir con la PC o con la tablet. Tiempo. Pregúntese si este es el momento para realizar la actividad que está haciendo ahora. No es el momento de jugar, no es el momento de estar con su niño. Una vez que contengamos esa situación, el niño generalmente queda calmo, tranquilo, porque ha sido contenido. Puedo seguir con mi tarea y el niño sigue dibujando, sigue pintando, o puede seguir viendo un dibujo, por ejemplo, en la televisión, en la tablet o en el mismo celular por un tiempo prudencial. El environment, que implica ambiente, de ahí viene la letra E. Indudablemente, en tiempos de confinamiento, debemos adaptar la casa, la cocina especialmente, el baño, el dormitorio, que son los 3 lugares básicos, el jardín con pileta o sin pileta, si lo hubiera, a las características de la edad que tiene el niño. Y finalmente, la R de recursos, solicite ayuda y enseñe a los demás lo que ustedes han emprendido en esta charla. Espero que les haya sido útil, que les haya sido claro y que haya quedado lo que más quería en esta reunión, un mensaje que ustedes puedan ir reciclando para con sus confamiliares y de esta forma disminuir las lesiones en situación de confinamiento. Si me permiten, voy a finalizar con un poema que me envió la bioquímica Cristina Álvarez, ex docente titular de la Cátedra de Parasitología de la Universidad, que se la podemos transmitir a través de los correos que ustedes han enviado, que es una poesía referida al lavado de las manos, que creo que es muy bonita y hace que el lavado de los niños también tenga otra parte más positiva, además de cuidarlos y de mantenerlos limpios. Dice, el agua con la grasa se pelean un montón, cada uno por su lado, sin buscar la solución. Viene el jabón enojado, para saber lo que pasa, como es un gran glotón, quiere atrapar a la grasa. En el agua se zambulle para darse un chapuzón, pero solo fuera de ella comienza la diversión. Todo cubierto de espuma a la grasa la retiene. Le canta el feliz cumpleaños y con eso la entretiene. Apurada el agua, vuelve para llevarse el jabón, esta se lleve la grasa y se acabó la discusión. Así que muy bonito, creo que para compartirlo con los chicos y realmente a disposición de ustedes. Ahí desde la organización les van a mandar mi correo, que a lo mejor muchos de ustedes lo tienen, y estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Rector. Muchas gracias. Sí. Rector, perdón, tengo algunas consultas de la audiencia. Belén nos consulta cómo hacer y qué hacer cuando un niño de 1 año se ahoga con comida. Muy buena pregunta. Hay una maniobra, no voy a dar el nombre propio porque es un nombre difícil. Generalmente cuando el chico se atraganta, lo debo sentar sobre mi falda, espalda contra el pecho, la espalda del niño contra el pecho, las 2 manos abrazadas sobre el tórax del niño y empujarlo contra mi cuerpo. Varias veces. 1, 2, 3, descansar, contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 nuevamente hasta que el chico expulse el elemento. Son accidentes más frecuentes de lo que uno cree los de atragantamiento. No solamente, como dije Belén, con los juguetes, sino también con los trozos de carne.
Generalmente los varones, que son glotones, que les gusta mucho el asado, se comen los pedazos grandes de carne y como no tienen todavía todas las piezas dentarias, se lo tragan. Y muchas veces, lógicamente, se atragantan en la faringe. Entonces, y lo peor si pasa a la laringe. Por lo tanto, esa maniobra que la vuelvo a repetir. Niño sentado que va a estar llorando o ahogado, morado, sobre mis piernas. Espalda del niño contra mi pecho. Lo abrazo y comienzo a aplastar su pecho contra mi pecho. 1, 2, 3, con fuerza, sin miedo. 1, 2, 3, dejo de apretar. 1, 2, 3, nuevamente. Generalmente, a la tercera serie de 1, 2, 3, el chico tira el elemento. Es una maniobra, digamos, muy noble, si podemos llamarla así, pero hay que hacerla rápido. No sé si respondí a la pregunta. Otra pregunta, rector. Laura nos consulta, ante una lesión importante, ¿qué protocolo seguir para que un niño o niña sea atendido por un médico? ¿Debe ser en un centro de salud? Muy buena pregunta. Las dos. Esta segunda, en situación de confinamiento, lo que aconseja Sociedad Argentina de Pediatría, en términos generales, es tratar de disminuir al mínimo el número de consultas. Ya sea dejarlas, incluso las consultas por crecimiento y por desarrollo, limitarlas a casos necesarios. Recién nacidos, lactantes en riesgo, etcétera, etcétera. Como dije antes, hay más riesgo en sacarlo que el beneficio del control de crecimiento y desarrollo en sí mismo. Por 2 meses que el chico no tenga el control de crecimiento y desarrollo, no va a pasar absolutamente nada. Ante el riesgo que significa, ojo, la situación de pandemia. ¿Qué hago si el chico se quemó? Si tuvo una caída con pérdida de conocimiento que se mantiene en el tiempo o no reacciona. Y bueno, debo asistir a una guardia. En lo posible, la guardia más cercana. La guardia de un centro de salud. Muchos centros de salud de Mendoza tienen guardia. La guardia de un hospital público o de un hospital privado. En ese aspecto, el sistema sanitario, tanto público como privado, ha tomado las medidas necesarias para tener funcionando una guardia general para atender realmente emergencias, y una guardia especial para las situaciones respiratorias relacionadas con el COVID-19. O sea, la respuesta concreta ante una situación de una quemadura extrema, de una caída con pérdida de conocimiento, de un aplastamiento de dedos, que me olvidé de mencionarlo con los juguetes cuando tienen bisagra, o los cochecitos que tienen bisagra que se atrapan los dedos y hay posibilidades de fracturas, hay que consultar a la guardia de emergencia preparada para servicio o atención general. Muy bien, rector, una última consulta que tenemos de Gabriel. Nos pregunta cómo hacer con el alto consumo y uso de pantallas en los niños por esta situación de aislamiento. Si podría proponer algunas actividades para que ellos realicen solos o en familia, para que no estén todo el día con el celular o con los dibujitos. También es muy importante porque hay un exceso de uso de las pantallas, llámese como se llame, PC, celulares, tablet, como queramos llamarle, por parte de los adultos, el primero. Por lo tanto, yo tengo que dar el ejemplo. Si yo quiero que mis niños y niñas y adolescentes no estén tanto tiempo frente a la pantalla, lo primero que tengo que actuar es con el ejemplo. Es la obligación del supervisor, dar el ejemplo. Indudablemente, es muy importante, por ejemplo, las tareas virtuales. Las tareas virtuales se transforman en tareas escritas. Por lo tanto, el niño va a tener un momento de virtualidad, pero también va a tener un momento donde va a hacer gráficos o va a tener clases de matemática, de lengua y de otras asignaturas, donde va a tener que escribir. Ahí ya tenemos un distractor que nos saca de la pantalla virtual. Que el chico dibuje, que el chico haga grafismos, que si tiene espacios, tiene jardín, que el chico también tenga salidas al exterior, siempre y cuando estas no sean riesgosas. Y el juego con el papá y la mamá no lo reemplaza nada. El juego, esa situación de juego, acuérdense que las actividades lúdicas con su entorno, en especial con el papá y con la mamá, es
el mejor incentivo para el desarrollo del niño, para la adquisición del lenguaje, para el desarrollo motor, sensorial y sensitivo. Por lo tanto, respondiéndole a Gabriel, hay que seguir jugando en el cuerpo a cuerpo, en el face to face, jugando con el niño. Por lo tanto, el tiempo de la virtualidad debe estar limitado en este momento a dos situaciones. Las tareas escolares, que como dije también tiene la parte escrita, o la parte oral si tienen que hacer videos, y la segunda, a lo mejor en algún momento del día, un distractor. Antes, por ejemplo, de la cena o del almuerzo, la virtualidad, 20 minutos, media hora, ver dibujos, pero no más de ese tiempo. El resto del tiempo de no virtualidad es responsabilidad de los supervisores. Rector, una última consulta hace Dante. Pregunta si se manejan estadísticas acerca de complicaciones serias o muertes por coronavirus en preadolescentes sin enfermedades previas. Hay muchos estudios y, bueno, en líneas generales yo les puedo decir que hay mucho desconocimiento dentro del equipo de salud. Generalmente, para cuando nosotros podamos decir que sí, debe haber evidencia clínica. Nosotros únicamente podemos dar datos fidedignos sobre este tipo de situaciones cuando hay evidencia clínica. Hasta ahora no la ha habido, o la que ha habido no es suficiente como para tener valor significativo y poder establecer conclusiones. De cualquier forma, las alertas están. Así como están las alertas de que el COVID-19 puede provocar lo que preguntó Dante y también puede provocar otras patologías que en este momento se están viendo en el Reino Unido y del cual ya me han llegado consultas y que todavía no tenemos la suficiente evidencia. En una palabra, Dante, es probable que estén, pero todavía no podemos afirmar que sea algo general y que esté directamente relacionado al COVID-19. Indudablemente, los próximos días, la observación específica de los expertos, el equipo de salud fundamentalmente, va a hacer que tenga evidencia clínica y poder decir sí con certeza. El COVID-19 hace esto en los preadolescentes. Como pasó, por ejemplo, les doy el ejemplo más claro. Yo me acuerdo que mi señora me decía que había tenido una charla en su centro de salud de capacitación, donde mencionó olfato y gusto y prácticamente nadie dio 2 puntos por ese tema. Sin embargo, la evidencia clínica, la observación de los expertos hizo que 15 días después incluyeran dentro de los casos sospechosos la falta de olfato y de gusto. Dicho de otra forma, en este momento te estoy diciendo no hay evidencia clínica. Quizás Dante dentro de 15 días te diga hay evidencia clínica y lo que vos estás diciendo es una aseveración muy importante. Mientras tanto, estemos alerta. ¿Ah? Muy bien, muchas gracias, rector. No sé si quiere agregar algo más. No, estamos en el horario. Agradecerles a todos el horario, sé que no es el mejor horario, dejar las puertas abiertas a través de Mario y a través de todo el equipo de comunicación al cual le vuelvo a agradecer, el equipo de ARTI también. Si quieren algún tipo de charla, otro tipo de charla, creo que un tema importante es ver las etapas del aislamiento, porque creo que nos tenemos que ir preparando para cuando volvamos a adquirir la libertad y la autonomía en una realidad totalmente distinta. Creo que esto también es importante y cómo va a impactar en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y la última mención que hago, recordarles que el día lunes 4 la universidad cumple 60 años de vida en un entorno que no es el mejor, pero bueno, hay que celebrar y festejar igual. Vuelvo a agradecerles a todos por la asistencia en esta presentación y bueno, a ustedes que me han tenido que escuchar o han elegido escucharme. Muchas gracias a todos. Que tengan un hermoso día y sigámonos quedando en casa y cumpliendo con las normativas. El lavado de manos es lo más importante. Muchas gracias, rector. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días.